Muchas gracias, Milton, por tu presentación. Ahora nos va a acompañar el ingeniero Julián Ramírez. Él hace parte de la Dirección Técnica de la Estructuración de Invías, liderando la adopción y estandarización de BIM en los proyectos del instituto. Bienvenido, Julián. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Julián Ramírez. Yo he estado liderando, digamos que el tema de la implementación de BIM en el INVIAS desde el año pasado. Entonces, el día de hoy pues les voy a comentar más o menos cómo ha sido nuestro proceso de implementación en el INVIAS y digamos que algunos retos y lecciones aprendidas que hemos tenido en contratos de obra pública en el instituto. Bueno, en primer lugar, una agenda. Voy a hablarles del por qué estamos o por qué comenzamos con el proceso de implementación de BIM en el INVIAS. Digamos que la estrategia que estamos manejando actualmente en el instituto para la implementación, algunos digamos que enfoques para su implementación en contratos, también digamos que un enfoque transversal para su implementación en proyectos y finalmente algunas lecciones aprendidas y unos retos que consideramos importantes de la aplicación en los contratos que nosotros pues manejamos, que son de obra pública. Bueno, yo creo que en un principio es importante de pronto hablar del por qué nosotros empezamos con el proceso de implementación de BIM. Pues hay un COMPES, el 3975-2019, que habla sobre la transformación digital. Digamos que a partir de ese COMPES pues surgió la Estrategia Nacional BIM por parte del Gobierno Nacional, que todos sabemos acá que busca que para 2026 el 100% de proyectos públicos financiados y cofinanciados por el Gobierno Nacional pues tendrán que implementar la metodología. Digamos que también hubo un memorando de entendimiento con el Reino Unido para estandarizar buenas prácticas en gerencia de proyectos, entre esas pues la implementación de BIM y digamos que recientemente el tema pues de la formalización de la mesa de articulación interinstitucional, que pues de hecho ha estado trabajando desde el año pasado, pero digamos que cogió ya ahorita formalidad con el tema de la resolución expedida por el Ministerio de Transporte. Bueno, en cuanto a la estrategia BIM del INVIAS, digamos que nosotros nos hemos enfocado en un corto plazo en empezar con la implementación desde la etapa de estudios y diseños. Digamos que nuestra visión es que la implementación y los mayores logros de la implementación se hacen con una implementación transversal desde justamente el inicio del ciclo de vida de los mismos. Entonces lo que hemos hecho ha sido justamente, o empezamos con los proyectos piloto justamente en consultorías de estudios y diseños, hemos digamos que ajustado nuestros procesos misionales dentro de la dirección técnica y de estructuración, que es justamente este inicio del ciclo de vida de los proyectos, y digamos que también hemos apoyado justamente en ese control de los proyectos que se encuentran en estas etapas. Digamos que a medida que estos proyectos maduren durante su ciclo de vida, ya será necesario de pronto entrar en un mediano o un largo plazo a los proyectos que estén en etapa de construcción, inclusive pues ya entrando a la etapa de operaciones, y será necesario también justamente ajustar los procesos misionales en cuanto al tema de pues de los proyectos construcción, una vez digamos que lleguemos a esa madurez o los proyectos vayan madurando dentro de su ciclo de vida. ¿Cuál digamos que ha sido nuestro enfoque? Como les comentaba, hemos empezado desde el inicio del ciclo de vida de los proyectos. Digamos que nuestra experiencia fue que empezamos con proyectos piloto desde la Subdirección de Estructuración de Proyectos. Digamos que empezamos con el famoso párrafo BIM, después empezamos a vincular un anexo técnico en algunos proyectos piloto en 2022 y digamos que nosotros tenemos un proceso en el INVIAS que ya creo que más adelante se los voy a comentar, y empezamos justamente a ejecutar estos contratos desde la Subdirección de Planificación de Infraestructura. Entonces, para el tema de los proyectos pues fue necesario digamos que hacer esa articulación. También digamos que estamos en este momento justamente por digamos que la creación de estos documentos a nivel sectorial, pues hemos empezado o el objetivo es empezar digamos que a adoptar esos documentos para los modos que nos competen, que son el modo carretero, marítimo, fluvial y férreo. Y también estamos actualizando ahorita los manuales de estabilidad de taludes, drenaje de carreteras y diseño geométrico, los cuales tendrán un componente también de BIM y de geomática, digamos que en sus documentos. Y a medida, digamos que esto se ha centralizado desde la PMO, la Oficina de Gestión de Proyectos, que digamos que empezó en la Dirección Técnica y de Estructuración, pero a medida que vaya madurando justamente digamos que los proyectos durante su ciclo de vida tendrán un momento que ser transversal digamos que a toda la organización, no solamente pues con los temas de obra, operación y mantenimiento, sino inclusive también llegando a temas jurídicos y administrativos de la información. Digamos que también para el tema de cómo va a ser la implementación de BIM, nosotros nos basamos en dos factores.
nosotros digamos que nuestra iniciativa ha sido que BIM se implemente en proyectos nuevos que cuenten con estudios y diseños, pero digamos que también es importante aquí tener en cuenta, digamos que la madurez BIM de las tipologías de proyectos. Digamos que ahorita está bastante maduro el tema carretero, el tema férreo, digamos que para marítimo y fluvial, nosotros lo vemos digamos que en los muelles nuevos que se van a construir, pero digamos que no en los nuevos, en los existentes, qué pena. Entonces, digamos que ese enfoque ha sido el que le hemos dado, las tipologías de proyectos, digamos que como arrancamos desde estudios y diseños también, por ejemplo, proyectos de emergencias, pues una vez digamos que lleguemos a un modelo récord también será necesario implementar el tema de BIM, pero digamos que pues ese ha sido justamente pues ese enfocarnos como en la tipología de proyectos en los cuales ya hay un avance de BIM y como les comentaba, las fases de los proyectos. Entonces, empezar desde estudios y diseños, inclusive no solamente, únicamente desde la prefactibilidad, pues hemos empezado también desde fase 2 y fase 3 a implementar BIM. Entonces, digamos que ese ha sido nuestro enfoque para realizar el plan de implementación BIM del INVIAS. En cuanto a normatividad interna, pues como les comentaba, nosotros comenzamos con un anexo técnico BIM en 2022 que maduró a un volumen técnico BIM en 2023 y actualmente pues lo estamos manejando como un estudio técnico BIM, que de hecho nosotros en las consultorías, cuando empezamos en 2022, digamos que lo vimos con una visión transversal de que BIM realmente tenía que incluirse en todos los componentes y se incluyó, fue como anexo, pero actualmente digamos que por fomentar el tema del mercado y como no hay digamos que tantos profesionales o tantas personas que sepan como del tema aplicado a infraestructura, lo que hemos realizado ha sido digamos que pagar ciertas cosas que realizamos en BIM, el plan de ejecución BIM, el entorno común de datos, digamos que en la etapa inicial, y posteriormente ya el entorno común de datos en estado archivado, los informes de interferencias y ya los modelos coordinados. Digamos que ese ha sido nuestro enfoque, las fases de inclusión de BIM, como les comentaba, las etapas de estudios y diseños, las formas de pago y los perfiles justamente de acuerdo a lo que les acabo de comentar, y la obligatoriedad de BIM, digamos que ya hay una normatividad interna para incluirlo en proyectos de estudios, en proyectos nuevos pues que partan desde la dirección técnica y de estructuración. De pronto también por comentarles un poco más, en el manual de interventoría y de obra pública en su capítulo de supervisión también tiene incluidos pues algunos componentes de BIM, digamos que desde la PMO también en el plan de dirección de proyectos pues también incluimos el componente BIM y tenemos un requerimiento de información BIM organizacional que habla digamos que de los objetivos estratégicos. Y en cuanto a documentación BIM en proceso de ajuste, tenemos el procedimiento de estudios técnicos del INVIAS, la inclusión de BIM en los manuales que les acabo de comentar y la versión 4 de la guía de estructuración de proyectos que también pues contendrá digamos que la inclusión de BIM. Bueno, aquí quería comentarles de pronto también o explicarles cómo funciona digamos que el ciclo de vida de los contratos en el INVIAS. Nosotros partimos de una recolección de información a partir de nuestros administradores viales, con base, digamos que en la información que nos suministran desde las direcciones territoriales y las unidades ejecutoras, consolidamos los datos y priorizamos las necesidades que tenemos, estructuramos los proyectos, después salimos a un proceso de selección y posteriormente pues vuelve ya a la unidad ejecutora que formuló el proyecto para que digamos que ejecute el proyecto. Entonces, en este sentido, nosotros digamos que la implementación de BIM ha sido transversal a todo el ciclo de vida del contrato. Entonces, desde un principio nosotros, de acuerdo a lo que les acabo de comentar del plan de implementación BIM, digamos que vemos en cuáles proyectos genera un mayor valor la implementación de la metodología, después apoyamos en la estructuración del proyecto justamente con el EIR, que como les comentaban acá en LANI, pues es un documento dinámico en todas las entidades, y pues posteriormente se apoya en el seguimiento desde la dirección técnica justamente de los productos y los entregables que se realizan de la metodología. En cuanto al volumen técnico BIM, digamos que no quiero tampoco ahondar mucho en el tema, digamos que es un documento similar al que está publicado en la página de la UPIT, con claro algunos ajustes que todas las entidades realizamos de acuerdo a la misionalidad de lo que realizamos y pues básicamente tiene unos conceptos generales, un objetivo y alcance BIM particular de lo que se quiere de la metodología en el contrato, requerimientos de información pues del proyecto, todo el tema de los modelos de información, los usos BIM, cómo va a ser el manejo de la información en el entorno común de datos, etcétera. Y finalmente digamos que lo que se le va a pedir al contratista como tal, digamos que tenemos una sección donde explicamos los conceptos y otra sección donde ya los pedimos como tal. Y acá digamos que tenemos nuestro plan de ejecución BIM pues tipo, por así decirlo, digamos que están los datos del proyecto, también particularizado el tema del contrato,
el tema de los modelos del proyecto, cómo va a ser la gestión de información y digamos que el plan maestro de entrega de información, que es al final el cronograma pues, con el que yo entrego los modelos. Digamos que en este sentido nosotros pues como sector hemos hecho un esfuerzo justamente en dejar como lo más desmenuzado y lo más claro posible estos conceptos en nuestros documentos, justamente pues porque digamos que apenas estamos comenzando en el sector con esta implementación, entonces digamos que ese ha sido el esfuerzo que hemos realizado desde el sector transporte para que la solicitud de la metodología sea clara y sea concisa. Bueno, en cuanto al tema de los roles BIM en contratos de consultoría, digamos que nosotros hemos hecho un esfuerzo en homologar los perfiles que uno encuentra generalmente en el mercado, el tema del BIM Manager, el coordinador BIM, el especialista BIM y el modelador BIM. Nosotros digamos que por nuestras particularidades en contratos de estudios y diseños, contamos con el director de consultoría, digamos que los especialistas, los profesionales y los perfiles técnicos. Entonces digamos que hemos hecho una homologación para justamente esa solicitud en los contratos que ha sido, bueno, el perfil de director pues no ha cambiado, pero sí se ha incluido el perfil de coordinador BIM. También se ha pedido, digamos que ¿por qué coordinador BIM y no especialista BIM? Porque digamos que actualmente hay una especialización para temas de arquitectura, si no estoy mal, y apenas comenzó una en temas de infraestructura, que creo que no ha salido todavía la primera generación de graduados. Entonces digamos que en ese sentido nosotros hemos pedido justamente ese perfil de coordinador, el profesional y digamos que el modelador BIM, reemplazando un poco el tema del, pues por solape de funciones del dibujante. Entonces digamos que esa ha sido nuestra homologación y actualmente digamos que estos son los perfiles que nosotros estamos solicitando en los contratos que estamos solicitando con la metodología. Y en cuanto a productos BIM en consultorías, digamos que como les comentaba, tenemos acá la metodología aprobada por Interventoría. Esto digamos que es una nomenclatura que se maneja en los contratos, que son la metodología y entrega de los volúmenes aprobados. Yo sé que suena como sobrecargado el tema de metodología aprobada para la metodología BIM, pero digamos que es la nomenclatura que se maneja. Y tenemos, como les comentaba, el plan de ejecución BIM, el entorno común de datos, digamos que ya aprobado y socializado, y pues la entrega ya del volumen aprobado, que es el volumen, el modelo federado, el informe de interferencias y el CDE pues ya en estado archivado como tal. Y como les comentaba, pues actualmente estamos también actualizando pues 3 manuales de diseño geométrico, drenaje de carreteras y estabilidad de taludes, los cuales, como les comentaba, pues contendrán un componente o un capítulo de BIM y también contendrán un componente de geomática que esperamos sirva como insumo para el tema de la modelación. Y también pues va a ser necesario que nosotros como INVIAS dentro de nuestras funciones reglamentemos digamos que la normativa en cuanto al componente, como les comentaba, carretero, marítimo, fluvial y férreo. Y acá pues tenemos digamos que nuestra parrilla de contratos donde hemos implementado BIM en el INVIAS, como ven digamos que 4 están en adjudicado esperando la orden de inicio. Digamos que acá que les puedo contar, justamente pues están enfocados en los temas de estudios y diseños, por acá tenemos también un puente en una vía tercera como por temas de manejar proyectos piloto, e inclusive como les comentaba, digamos que el enfoque en un principio pues como que quisimos esperar con el tema marítimo y fluvial, pero digamos que se nos dio una oportunidad con un proyecto de muelle de Leticia, el cual va a tener pues un componente de urbanismo bastante importante. Entonces digamos que pues sí tenemos un plan de implementación, pero lo vamos adecuando de acuerdo a las necesidades o a las oportunidades que vemos en los contratos. Y digamos que también pues estamos como que dándole un enfoque más estratégico a la presentación, pero no queríamos perder la oportunidad también de comentar que nosotros, digamos que en 2023 uno de nuestros contratos ganó el premio de excelencia BIM, que es la variante Ciénaga. Ahorita creo que en MAP nos darán un poco más de detalles sobre ese proyecto, pero digamos que por darles una generalidad, lo que se hizo fue digamos que una autoridad de diseño para validar la información que estaba en campo del proyecto, una estimación de cantidades, digamos que una planeación de fases para hacerle seguimiento al contrato como tal y finalmente tener un modelo récord que representara lo que teníamos en obra. Y ahí tengo un video, no sé si pueden ayudarme. Bueno, digamos que yo les he hablado del enfoque contractual que se tiene desde el INVIAS, porque no nos mintamos, nosotros en las entidades públicas manejamos mucho lo que es el tema de los contratos, pero nosotros el enfoque que queremos darle al tema de BIM y justamente desde la Oficina de Gerencia de Proyectos ha sido un enfoque a todo el ciclo de vida del proyecto e inclusive la etapa de operaciones del mismo.
Entonces, digamos que acá tenemos las fases por las que nos regimos por la ley de infraestructura y digamos que acá manejamos BIM como un tema transversal, justamente como les comentaba, desde el inicio del ciclo de vida del proyecto hasta el final. Entonces, justamente, digamos que en el marco para la gobernanza de los proyectos del INVIAS, nosotros, digamos que acá tienen todos los componentes que se tienen para la gerencia de proyectos y si ven acá una sección que es bastante grande, es el tema de BIM. Digamos que para qué va a ser ese tema, justamente los productos que se entreguen con BIM, yo finalmente voy a tener, digamos que va a ser nuestro gate final para pasar a las siguientes fases. ¿Por qué? Porque justamente BIM al final es la consolidación técnica de lo que estoy desarrollando en mis proyectos. Entonces digamos que en este sentido así se implementará el tema de BIM en los proyectos de manera transversal a los mismos. También de pronto hablar de la madurez BIM del INVIAS, nosotros digamos que tenemos un mecanismo de medición anual a través de talleres de expertos, entonces lo que hacemos es que todos nos sentamos y medimos, digamos que la madurez que tenemos en el instituto, la medimos en 2023 teniendo una madurez BIM general del 38.33%, con 10 personas que diligenciamos, digamos que al tiempo, esa matriz de forma consolidada y con base, digamos que en las buenas prácticas de gerencia de proyectos, lo que hicimos fue proyectar nuestros modelos de madurez a corto plazo, 2024, mediano plazo, 2026 y largo plazo 2028. Digamos que acá también aprovechando pues que esto es un espacio académico, es importante pues mencionar que la madurez BIM de pronto en ciertos componentes se centra mucho en la modelación y digamos que nuestra misionalidad como entidades no es el tema de la modelación. Entonces digamos que ha tocado realizar pues, algunas cosas internas para justamente realizar esa medición en ciertos componentes. Bueno, no quería tampoco perder la oportunidad para de pronto hablar de algunas lecciones aprendidas que hemos tenido en el instituto, las más importantes, hay muchas, puedo ponerles todo el diagrama de Milton y decirles todo lo que tenemos en el INVIAS, pero yo quiero quedarme con un par de cositas. En primer lugar, la gestión del cambio, creo que ha sido muy importante en el INVIAS y eso tiene dos ejes. En primer lugar, el estratégico, digamos que si nosotros convencemos a las cabezas de que esto realmente es importante, va a ser mucho más fácil el tema de la implementación, pero digamos que no quiero quedarme con solo ese ejemplo porque ese es el más claro, sino también con empezar a impregnar, digamos que a la parte operativa, a la que estructura los proyectos y los contratos. ¿Por qué? Porque por lo menos por darles un ejemplo, con el proyecto de Muelle Leticia, digamos que fue un estructurador de la Subdirección Marítimo Fluvial y Ferra que me dijo, oiga, este proyecto tiene un componente de urbanismo importante, metámosle BIM. Y si empezamos a generar eso en el ADN de la empresa, no solamente de los cargos directivos, sino de toda la organización, estoy seguro de que la implementación va a ser mucho más fácil y vamos a tener oportunidades pues de empezar a ver estos beneficios, digamos que muy rápidamente. Una implementación gradual en proyectos, digamos que ahí viendo por ejemplo la Estrategia Nacional BIM, que nos comenta que 2026 el 100% de proyectos deberán implementar la metodología, digamos que nuestro enfoque ha estado más organizado en un tema de implementación gradual. Digamos que nosotros, inclusive dentro de nuestras consultorías tenemos algunos tipos de contrato como por ejemplo monitoreos de muelles o estamos a cargo de vías terciarias que digamos que diseñamos con manuales y a menos de que yo le metiera por ejemplo temas de inteligencia artificial, realmente llegar a temas de modelación en cierta particularidad de proyectos, pues digamos que no vemos en este momento el beneficio como transversal de la implementación de la metodología. Entonces digamos que eso puede ser como una lección aprendida y en ese sentido nosotros hemos querido empezar seguro desde digamos que el inicio del ciclo de vida de los proyectos y que BIM debe ser transversal a la organización. Entonces acá que es importante, el tema del flujo de la información, va a ser necesario digamos que implementar estos mecanismos seguramente a través de un entorno común de datos en los cuales digamos que a partir de todas las fases del proyecto pues la información sea digamos que clara y me permita realmente realizar una toma de decisiones y digamos que acá también cambiando digamos que la visión contratizada que tenemos a veces, tenemos que empezar a ver esto como proyectos, digamos que no quedarme, no sé, en estudios y diseños con un área, en obra con otra área y en operación con otra área, porque ahorita los perfiles BIM son escasos y seguramente el apoyo que va a tocar dar será transversal y yo por eso ahí pongo que los profesionales especializados en BIM, pues va a ser necesario que colaboren durante todo el ciclo de vida del proyecto. Bueno, y en cuanto, digamos que algunos retos de implementación, yo también les quería de pronto dejar algunas pizcas de lo que nosotros pensamos que son retos que será necesario abordar entre, digamos que entidades públicas, entre empresas privadas y también digamos que con la academia. En primer lugar, la resistencia al cambio. Creo que nuestro sector, digamos que ha sido bastante
similar a lo que se ha hecho dentro de las últimas décadas. Entonces, digamos que estos cambios a veces son difíciles de digerir por parte, no solamente digamos que de las empresas que realizan los estudios y diseños, sino inclusive nosotros las entidades. Nosotros, como comentaban también, somos paquidérmicos e imagínense, digamos que para incluir todos estos temas de transformación digital. Entonces, digamos que es importante tener en cuenta ese chip de cambiar el chip de la organización y tener presente, digamos, que esta dificultad, la falta de madurez BIM en las empresas. Digamos que acá no solamente por el tema de modelación, sino que justamente a veces como que se considera el tema de BIM como solamente modelar, cuando realmente nosotros el valor que le vemos es el tema de la gestión de la información. Entonces también es importante empezar a darle este enfoque de yo cómo voy a gestionar la información y yo cómo voy a poder justamente sacarle provechos a esos modelos, vincular de hecho la información que es importante y que realmente a mí me facilita la toma de decisiones. El tema de la falta de personal capacitado, creo que todos los conocemos acá y se los dije, digamos que por los posgrados, eso nos limita de pronto a veces o nos da algunas limitaciones en los temas de qué perfiles nosotros pedimos y además de las limitaciones que tenemos, digamos que por Colombia Compra, entonces también pues es importante, digamos que abordar esa problemática pues entre todos nosotros sinérgicamente. Y digamos que quería también darles un ejemplo, digamos que cómo nosotros hemos visto que están trabajando las consultorías. Pues nosotros tenemos un enfoque, digamos que tradicional, generamos nuestras disciplinas por separado, saco las cantidades, digamos que al último paso de cuando estoy realizando el proyecto y al final pues tengo, digamos que unas interferencias porque pues digamos que se me cruzan ciertas cosas de esas disciplinas. Lo que nosotros digamos que en estos primeros pasos de implementación, y yo le llamo enfoque tradicional BIM, es que uno ve que generalmente se empieza como a realizar todos los diseños de forma tradicional, después quieren pasarlos a BIM y después me entregan, digamos que en un formato que no es interoperable y que yo no puedo, digamos que visualizar. Entonces, también digamos que lo que nosotros estamos viendo es realmente trabajar con BIM, o sea, yo desde el principio trabajar con herramientas que sean interoperables, realizar coordinaciones, realizar estimaciones de costos con base, digamos que en estos modelos coordinados y pues digamos que finalmente obtener realmente lo que realmente es la metodología BIM, digamos que pues es un proceso de transición, pero es lo que nosotros digamos que esperamos con los productos que nos entreguen. Y finalmente, aprovechando que me quedan 2 minuticos, aprovechar también digamos que el espacio que nosotros hemos generado no solamente como gobierno, sino también con entidades digamos que distritales para generar una documentación que sea adaptable por parte del sector, pues justamente pues está fortalecido por el tema de la resolución del Ministerio de Transporte. Digamos que estos han sido los documentos que se han avanzado y que hemos participado, pues al menos todas las entidades que estamos acá pues hemos participado de esos documentos e inclusive más. Entonces pues también aprovechar, digamos que nosotros como gobierno estamos interesados no solamente en una, digamos que una interacción con las entidades, digamos que gubernamentales, sino con todo el sector para poder facilitar la adopción de la metodología BIM en el sector de infraestructura de transporte. Muchas gracias.